La Pascualita o la Chonita es una de las leyendas más conocidas de todo México. Es una leyenda que perdura en la actualidad, probablemente debido a que, a diferencia de tantas leyendas, tiene la magia de que el ser legendario esté a la vista de todos. Así, no hay quien pueda decir que el maniquí de la Pascualita no existe. Simplemente la Pascualita sigue allí detrás de su vitrina, con todo un cúmulo de testimonios que afirman la presencia de cierta vida sobrenatural en ella. La historia del maniquí. Se sabe que el maniquí de la Pascualita apareció en un aparador de La Popular, un local chihuahuense de vestidos de novia, el 25 de marzo de 1930. La versión más común dice que la dueña del negocio, Pascualita Esparza Perales de Pérez, la mandó a traer de Francia. Otra versión también dice que el maniquí fue traído de Francia, de París exactamente, pero que la señora Esparza lo adquirió en México DF, dentro de una prestigiosa tienda conocida como el Puerto de Liverpool, de la cual ella solía traer telas, azahares, ramos y otros productos que revendía en su local. Al principio no le quisieron vender la hermosa figura de cera, pero ella estaba tan prendada del maniquí, que amenazó con dejar de comprar sus suministros en la tienda si no se lo vendían, por lo que accedieron y así la señora Esparza lo llevó a su local. Sea cual sea la verdad, se cree que la señora Esparza compró el maniquí porque, además de ser sumamente bello y de aspecto realista, se parecía bastante a su hermana, encargada de confeccionar los vestidos que exponía en el escaparate de su local, e incluso a ella misma. Según se cuenta, desde el primer día en que la novia de cera estuvo en La Popular, todos se detenían a mirarla y, aunque la dueña le dio el nombre de Chonita por su aparición en el día de la encarnación, el vulgo tenía más fuerza y, como todos la llamaban la Pascualita por su parecido a la dueña del local, fue ese el nombre que finalmente le quedó. Si nos preguntamos ahora por qué la Pascualita impresionaba tanto que se convirtió en un icono de la época y se ganó el título de la novia más bonita de Chihuahua, la razón está en que era distinta a los demás maniquís de la época. Tenía un mejor acabado en la cera, sus ojos eran de cristal, su pelo y sus pestañas eran implantes de verdadero pelo y pestañas, y su expresión, a diferencia de las de tantos maniquís de mirada inerte, era viva y reflejaba emociones, cual si estuviese dotada de humanidad. Bien, hasta aquí simplemente la Pascualita llamaba la atención. Pero, en algún momento de la década de los 60, no se sabe si antes o después de 1967, empezaron a surgir rumores de que la novia de cera estaba viva y era capaz de moverse de noche cuando no había nadie en el local, o sonreír a algunas personas. Particularmente, los rumores se hicieron más frecuentes cuando Pascualita Esparza Perales de Pérez falleció en 1967. Entonces aparecieron personas diciendo que la Pascualita le seguía con la mirada, que su fantasma le seguía un tiempo si se quedaban viéndola fijamente, o que por breves segundos le aparecían venitas rojas en los ojos. Inclusive, se supo de algunas empleadas que trabajaban en La Popular que renunciaron a su puesto porque vieron llorar o moverse a la Pascualita, y de otras que se negaban a vestirla porque supuestamente le aparecían venas verdosas en las piernas, que posteriormente desaparecían al igual que las venitas rojas que más de uno vio en el blanco de sus ojos. Teorías sobre qué causó que la Pascualita cobrara vida. Estas teorías no son especulaciones hechas en el internet. Son historias explicaciones que surgieron en la tradición popular y aún perduran, y que deben su variedad al hecho de que la historia oficial, expuesta arriba, no da razones a los sucesos extraños y escalofriantes que convirtieron en leyenda al maniquí. Veamos ahora esas teorías tejidas por el pueblo chihuahuense a partir de los rumores, la imaginación y la especulación. El espíritu de la dueña. Esta teoría fue la primera que surgió, y la que más sentido tiene desde un punto de vista cronológico, ya que los testimonios sobre sucesos paranormales, las cosas que dicen haber visto hacer a la Pascualita, se hicieron patentes en el año en que murió la dueña de la tienda y, puesto que no se sabe en qué momento de la década de los 60 surgieron, puede pensarse que, o bien estaban ya antes de 1967, año en que murió la dueña, o bien aparecieron en 1967. De ese modo, si fuese lo segundo, cabría pensar que se debió a lo que afirma esta teoría. A saber, que el espíritu de la dueña se metió en el maniquí, o que simplemente sigue penando en el local y a veces entra en el maniquí. El problema de esta teoría es que no da otra razón que la devoción que la dueña sentía por su maniquí, y el parecido que éste guardaba con ella. La hija muerta el día de su boda. Esta teoría tiene dos versiones. La primera dice que, justo el día de su boda, la hija de Pascualita, la dueña, no el maniquí, murió por la picadura de un bicho, alacrán, araña venenosa, escorpión. El animal varía, que estaba oculto en su coronita de novia, y que todos la vieron caer muerta cerca del altar.
La segunda versión, cuenta que la hija de Pascualita fue apuñalada por un pretendiente celoso, justo cuando estaba en el altar, a punto de casarse con un hombre al que, a despecho del pretendiente, amaba verdaderamente. En todo caso, en ambas versiones dicen que, tras perder a su hija, Pascualita la mandó a embalsamar y a recubrir de parafina y cera, vistiéndola siempre con vestidos nupciales, como para recordar que murió antes de casarse, tenerla siempre cerca y, a la vez, honrarla convirtiéndola en el emblema de su local de vestidos de novia. El problema fue que, sin saberlo, había aprisionado el alma de su hija en su cuerpo embalsamado. Esto del embalsamamiento resulta poco creíble, y en general la teoría no es muy aceptada, pues se sabe que la dueña, que se casó a los 17 años con Enrique Pérez Loera, tuvo solo un descendiente con su esposo, y que ese descendiente era un varón llamado Enrique. Sin embargo, se rumorea que también tuvo una hija y que ésta murió ahogada a los 4 años. Esto también haría imposible la teoría, o bien que en realidad sí tuvo una hija que creció y murió el día de la boda, aunque esto último casi nadie lo cree. El chamán enamorado. Dicen que, durante la década de los 60, un poderosísimo chamán había llegado de visita a Chihuahua. Este chamán estaba paseando cuando de pronto se paró, anonadado al ver la belleza de la Pascualita. Sus suaves rasgos, sus ojos grandes y dulces, sus manos delicadas, todo en ella le hacía desear que estuviese viva y fuese suya. Entonces, ¿por qué no usar sus poderes? Eso fue lo que supuestamente hizo con un ritual, a través del cual cobró vida el maniquí, y se convirtió en su amante, acompañándolo durante los 2 meses que vivió en Chihuahua. Siempre cada noche, a partir de las 10, hora en que ya estaba cerrado el local. Esta historia es aún más difícil de creer que la anterior, pero podría pensarse que efectivamente hubo un chamán en Chihuahua, y que este salía con una chica muy parecida a la Pascualita, el taxista asesinado y la hija que se suicida. En esta versión, la hija de Pascualita se enamoró de un taxista pobre y su madre, que sentía repugnancia pensando en que ese hombre pudiese transformarse en su futuro yerno, terminó asesinándolo y, a causa de esto, su hija entró en desesperación y se suicidó, lanzándose por un barranco según una variante de esta versión que, asimismo, a veces se presenta con el detalle de que la hija de Pascualita ya se había casado con el taxista cuando este fue asesinado por su madre. En todo caso, el alma de la hija de Pascualita, después del suicidio, se metió en el maniquí. Como puede verse, la teoría es muy ilógica porque resulta difícil de creer que la dueña de El Popular haya matado a un taxista sin que la policía se entere y la mande a prisión, o que lo haya matado y haya podido sobornar a las autoridades al punto de que no se hiciera público el rumor de que era una asesina, rumor que, por cierto, jamás existió, salvo en esta versión que quizá nadie crea. Volviendo a la teoría, esta viene junto al relato de que la Pascualita, a veces cuando ve un taxi, se monta, no como maniquí, sino como duplicado fantasmal del maniquí, en el taxi y desaparece. La maldición. Aquí la explicación es que la hija de Pascualita era una muchacha mala de pésimo comportamiento, al punto de que fue castigada recibiendo, no se dice quién la envió, una maldición que la hizo fallecer. Pero su madre, queriendo recordarla y preservar su gran belleza, la mandó a embalsamar y cubrir de cera, los policías y el supuesto cuerpo embalsamado. En sus épocas de mayor fama, la Pascualita atrajo tanta gente que los curiosos, provenientes de otras ciudades del amplio México, llegaban en ciertas ocasiones a congestionar el tráfico de la calle Libertad, forzando a que las autoridades prohibiesen transitar por allí a los coches. En este contexto, se cree que la dueña de El Popular llegó a recibir muchas llamadas telefónicas de personas enfadadas que la acusaban de violar la decencia moral, de transgredir las leyes de Dios al tener un cuerpo embalsamado y hacerlo pasar por maniquí. Inclusive, se cree que, a causa de estas sospechas, la Pascualita sufrió el daño de unas cuantas personas encolerizadas que, cuando nadie las veía, le clavaban las uñas en su piel de cera. Supuestamente, todo esto causó que la dueña de El Popular hiciese público que la Pascualita era un maniquí. Pero, pese a eso, se rumorea que cierto día llegó personal enviado por las autoridades, a fin de constatar si era cierta la acusación de que en El Popular tenían un cadáver en el escaparate. La versión más creíble dice que los inspectores determinaron que era un maniquí, pero otra versión dice que esos inspectores eran policías judiciales, lo cual ni afirma ni niega la primera versión, que cuando entraron les dijeron que volviesen después porque la Pascualita estaba siendo bañada, que entonces sospecharon e insistieron en verla, y que finalmente les mostraron al maniquí envuelto en bata y con toalla en el cabello, dejándoles únicamente revisarle el rostro por respeto al pudor, lo cual les hizo sospechar aún más a los policías.
que misteriosamente nunca hicieron uso de su autoridad para disipar o confirmar sospechas viendo cómo era la Pascualita por debajo del cuello cuando no tenía su vestido de novia. La leyenda vive hoy. Actualmente muchos creen que podría haber algo sobrenatural en la Pascualita, y todavía hay bastantes personas que afirman haber vivido cosas extrañas. Una vivencia bastante frecuente es la de acercarse, asustarse al ver que el maniquí sonrió por unos segundos. Y después, ya de noche, recordar lo sucedido con macabra exactitud, viendo claramente esa sonrisa que antes nos pareció ver de forma tan fugaz que no pudimos apreciar. También hay historias puntuales que se conocen bastante, como la de cierta mujer que recibió un disparo en la calle estando delante de la Pascualita, a la cual suplicó que sobreviviese y posteriormente, a causa de la milagrosa intervención de la novia de cera, logró conservar su vida. O bueno, al menos la mujer cree que la Pascualita fue la causa de que sobreviviera, y por eso va a encenderle velas cada cierto tiempo, a modo de agradecimiento. Incluso hay personas que contratan músicos para que le den serenatas a la Pascualita a fin de que no se sienta sola, si bien no se puede saber si lo hacen creyendo que la Pascualita realmente tiene vida propia o simplemente como burla. Sea o no verdad la leyenda, es indudable que los propietarios de la popular cuidan con esmero a la Pascualita porque saben que, conservar su belleza y fomentar su leyenda, es necesario para que ésta siga siendo un imán de dinero, ya que la popular es todavía la tienda de vestidos de novia más visitada de Chihuahua, y siempre el vestido que lleva la Pascualita, a la cual cambian de ropa cada cierto tiempo, es el vestido que más compran, en parte porque, según creen muchas personas, comprar el vestido que está usando la Pascualita, equivale a adquirir un amuleto que traerá un matrimonio feliz y exitoso.